queridos amigos testigos de Jehová y compañeros de Fuerza Lavasoriana y público general. Aquí les estoy mostrando a ustedes en pantalla el CD-ROM de la biblioteca de la Sociedad Watchtower del 2015. Esta es la Despertar del 8 de febrero de 1987, página 26, que quiero leerles algo que es digno de destacar, y dice así: ¿sabe usted lo que los testigos de Jehová creen? ¿Sabe que los hace diferentes de otras religiones y la importancia que esto tiene para usted? Sus creencias, las cuales no están mezcladas con tradiciones, ideas paganas o ideales nacionalistas, se basan completamente en la Biblia, que para ellos es la infalible e inspirada palabra de Dios. Repito esto nuevamente. Sus creencias, las cuales no están mezcladas con tradiciones, ideas paganas o ideales nacionalistas, se basan completamente en la Biblia. Es decir, sus publicaciones que ellos tienen, como la Atalaya, y de folletos y libros, revistas, en fin, que para ellos contiene la infalible e inspirada palabra de Dios, porque se basan en la Biblia. Esas publicaciones de la Watchtower, que son la revista Atalaya y sus libros con doctrinas, ellos dicen que esto se basa completamente en la Biblia, y como están basados en la Biblia, es para ellos, dice acá, la infalible, o sea que no se puede equivocar, e inspirada palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, no puede estar errada, no puede equivocarse Dios, y como sus enseñanzas están basadas completamente en la Biblia, para ellos es la infalible e inspirada palabra de Dios que se publica en la revista La Atalaya. Ahora les muestro, queridos amigos, esta revista Atalaya de fecha 15 de septiembre de 2010. En la página 13, párrafo 8, la sociedad dijo lo siguiente: hoy día también existe un consejo directivo, el cuerpo gobernante, que está integrado por cristianos ungidos y promueve la unidad de la congregación mundial. Con este fin edita en multitud de idiomas publicaciones que fortalecen la fe. Y como ese alimento espiritual se basa en la palabra de Dios, se puede decir que la instrucción no proviene de hombres, sino de Jehová. Como podemos comprender, la Watchtower dice pues que lo que se publica en la revista Atalaya y demás libros o publicaciones se basa exclusivamente en la palabra de Dios, y que se podría decir entonces que como se basa en la palabra de Dios, este es un alimento que proviene de Jehová Dios exclusivamente y no de hombres. Ya hemos visto en la Despertar anterior que nos dice que los testigos de Jehová creen que el alimento espiritual que se basa en la palabra de Dios es infalible, o sea que no puede haber errores, no se puede equivocar. Y si se basan en la palabra de Dios y lo que ellos publican es lo que está en la Biblia, donde se encuentra la palabra de Dios, y la Watchtower dice que ellos creen que la palabra de Dios es infalible, que no se puede equivocar, eso quiere decir que si los escritos y los eventos espirituales de la Atalaya están basadas exclusivamente en la palabra de Dios, la Biblia, quiere decir entonces que ese alimento espiritual debe ser infalible, de todas maneras, porque está basado estrictamente en la Biblia, donde se encuentra la palabra de Dios, que es infalible. Mi reflexión es la siguiente: si eso es cierto, que es infalible, ¿por qué los alimentos que están publicados en la revista Atalaya y en sus libros y demás publicaciones, como folletos, tratados, resultan con el tiempo errados o equivocados y tienen que descartarse con otras doctrinas diferentes, tal como ha ocurrido
a partir de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, que nos dijeron que esos alimentos espirituales estaban basados exclusivamente en la Biblia, donde se halla la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es infalible, y así lo creen los testigos de Jehová, como hemos visto en la despertar anterior, que la palabra de Dios que está en la Biblia es infalible, que no se puede equivocar. Vuelvo a preguntar, si eso es cierto, ¿por qué en el 2012 hasta el 2016 han descartado un montón de alimento espiritual que se nos dijo que estaba basado exclusivamente en la palabra de Dios, la Biblia, y resultaron equivocados, errados y falibles alimentos falsos que tuvieron que echarse a la basura, si realmente la sociedad Watchtower y su cuerpo gobernante publican alimento espiritual, como dice acá, que se basa en la palabra de Dios y que es instrucción que proviene de Jehová y no de hombres? Fíjense cómo dice acá, y como ese alimento espiritual se basa en la palabra de Dios, para ellos la Biblia, puede decirse que la instrucción no proviene de hombres, dice acá, sino de Jehová. Y como la palabra de Dios es infalible, no se puede equivocar, los de Jehová dicen que sus enseñanzas están basadas en la palabra de Dios, estrictamente, se apegan estrictamente a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Por qué resultan sus alimentos desechables, descartables? Porque estaban errados. Si los de Jehová creen que la palabra de Dios, la Biblia, es infalible, y si ellos se basan en la Biblia, que es la palabra de Dios estrictamente, exactamente, al pie de la letra, palabra por palabra, ¿por qué esos alimentos resultaron falibles, equivocados y luego descartados a partir de 2012 al 2016? Esa es una reflexión que pongo ustedes en su mente para que piensen un poco cómo es de contradictoria esta organización religiosa que dice una cosa, pero al final, en la práctica, resulta que no fueron alimentos de Dios y que no se ajustaban a la Biblia. De lo contrario, jamás se hubieran descartado, porque como la Watchtower dice, ellos creen que la palabra de Dios, la Biblia, es infalible, que no se puede equivocar. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.